Saludos y bendiciones. En esta enseñanza número 36 vamos a ver el tema de la santidad. Lo vamos a ver a manera de reflexión. Vamos a realizar una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por habernos traído hasta aquí. Y hoy te suplicamos que seas tú revelándonos, Señor. Si nosotros vivimos conforme a tu voluntad, permítenos escudriñarnos, Señor, para llegar cada día más a ti y estar junto a ti, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos y te suplicamos traigas ese discernimiento a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en la enseñanza de hoy vamos a hacer una reflexión de lo que es la santidad. Y esta reflexión es preguntarnos, ¿vivimos en santidad? Y bueno, primeramente vamos a ver qué es santidad. Y la santidad no es otra cosa, así como de yo creerme muy buena persona, yo no cometo pecados. No, eso no es. La santidad es estar apartados para Dios del mundo de maldad. Eso es santidad. El que tú ya estés convencido de que el propósito de Dios para tu vida es estar apartados para Dios y vivir para Dios. Entonces, aquí la reflexión es, ¿vives tú en santidad? ¿Vivimos en santidad? Ese es algo que nosotros nos deberíamos estar preguntándonos todos los días. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos estar convencidos de que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Dios nos aceptó por medio de su Hijo Jesucristo por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y entonces cuando nosotros venimos en arrepentimiento, nosotros sabemos que ese arrepentimiento va a hacer algo en lo que yo ya no quiera vivir conforme al mundo, porque se supone que dejé esa vana manera de vivir. Y entonces aquí se hace un parteaguas en mi vida, en donde reconozco que Dios me salvó de las tinieblas y me trajo a la luz admirable, y entonces yo vivo una vida en donde ya soy salva. Pero como soy salva, como recibí el regalo de salvación en mi vida, no pisoteo la gracia, no vuelvo al mundo para ensuciarme, porque de ahí el Señor me rescató. Y esto tú vas a examinarte y te vas a preguntar si tú ya estás dando evidencia de esa salvación que Dios hizo por ti. El regalo de la salvación, ese regalo ya lo tenemos, es inmerecido y lo obtenemos una vez que llegamos a Dios. Pero tú te vas a dar cuenta que en verdad tú eres salva, que en verdad recibiste esa salvación, porque ahora vas a empezar a vivir una vida en santidad, una vida apartada, y entonces vas a dar evidencia de que eres salva a través de tu santificación. Y esto es un proceso. Y estas obras que hagas a partir del regalo que recibiste no van a ser estas obras las que te lleven a estar con Dios, sino que esta va a ser la evidencia. Y entonces tú aquí puedes decir, estoy dando evidencia, vivo como hija de luz o como hija de las tinieblas. Y entonces si tú te examinas que estás viviendo como hijos de tinieblas, entonces aquí es preocupante, porque quiere decir que algo pasó ahí. Entonces no es que hayas perdido la salvación, es que quizá nunca la has tenido. Y entonces yo, cuando estudiaba este tema, decía yo, ay, sí seré salva. Y entonces yo venía y entonces escudriñaba estas enseñanzas. Por eso es que ahora te las comparto, porque ahora tú tienes que examinarte. Y aquí sí llegamos a Dios porque teníamos necesidades, porque la mayoría de nosotros nos acercamos a Dios porque y de los que estamos aquí, porque el cónyuge nos abandonó, porque nos quedamos sin finanzas, porque nos quedamos sin salud, y entonces al vernos sin nada pudimos acercarnos a Dios. Es decir, Dios ocupó eso para poder llamarnos. Puso un cerco de espinas a nuestro alrededor para que no tuviéramos más a dónde ir, y entonces clamáramos y miráramos hacia arriba y reconociéramos el poder de Dios. Y entonces nos da el regalo. Lo que Dios quiere es darnos ese regalo de salvación. Y entonces ahora el nosotros aceptar ese regalo
nosotros podemos estar seguros en el momento en el que empezamos a dar evidencia. Como te lo repito, estas obras no nos van a hacer salvos, pero sí dan evidencia de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿y cuáles son las evidencias de que somos hijos de Dios? Aquí tú te vas a examinar y te vas a examinar en estos 3 puntos. ¿Andas como hijo de luz? Y esto es, tu hablar es como hijo de luz. ¿Tus pensamientos son de un hijo de luz? El segundo punto es, ¿eres sensible al pecado? Cada día de tu vida, cuando cometes un pecado, ¿te contristas? ¿Te causa malestar ese pecado que cometiste? ¿O ni siquiera te das cuenta? Piensas que en un día no pecas. Porque aquí, si los días pasan y tú durante el día no reconociste ningún pecado, tienes que examinarte y tienes que regresar a la cruz para saber que de verdad eres y estás en el camino de la verdad. Entonces, cuando nosotros no somos sensibles al pecado, cuando nosotros adulteramos y no nos causa ningún remordimiento, cuando nosotros robamos, cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros criticamos, cuando nosotros estamos con chisme, con murmuración, con queja, y todavía vengo y me quejo y ni siquiera pienso que soy yo la que está mal, hay que escudriñarnos, hay que ponernos en un espejo y decir, hoy me quejé y no reconocí que quejé, no vi esa queja como mal. Entonces ahí, si un día tú la pasas normal y dices, no, es que yo no peco, entonces ahí tienes que regresar a la palabra de Dios y examinarte, porque entonces cuando nosotros todos los días pecamos, todos los días, y entre más estemos cerca de Dios, más nos vamos a dar cuenta de nuestro pecado y entonces vamos a estar viviendo en un continuo pecado. Yo hubo un momento en el que parecía que pasaban 2 minutos y ya decía, ya estoy pecando. Pasaban otros 2 minutos y ya. Y en el día terminaba y le decía, Señor, no puedo. Y entonces descubrí que cuando más sensible eres al pecado, lo puedes confesar y más empiezas a caminar como hijo de luz. Y entonces esto que te contrista y esto que te dice, no, es que no voy bien, no te preocupes, eso es lo que más te va a acercar a Dios. Va a ser más, es mejor que pienses que lo estás haciendo mal a que pienses que eres perfecta. Entonces, aquí es donde tú te vas a examinar. ¿Eres sensible al pecado? ¿Puedes estarlo confesando de continuo? Ahí es como te vas a dar cuenta de la evidencia de tu verdadera salvación. Y el tercer punto es, ¿muestras el carácter de Cristo? ¿Eres una imitadora de Cristo? ¿Y cómo es Cristo? En la siguiente enseñanza vamos a ver cómo es Cristo, pero aquí, ¿eres humilde? ¿Ya no te irritas cuando alguien te ofende? ¿Ya le cedes tus derechos a Dios como lo hace Cristo? Si no lo estás haciendo y todavía te estás defendiendo con tus fuerzas, por ejemplo, que el esposo te hace algo y todavía vas y le reclamas al cónyuge y le empiezas a decir, es que tú me haces esto, es que yo quiero que tú me reconozcas, y entonces empiezas a querer el reconocimiento del cónyuge, que el cónyuge sea quien resuelva los problemas, entonces ahí no le estás cediendo tus derechos a Dios y tu confianza no está puesta en lo que debe de estar. Y entonces esto también es parte de la evidencia de tu caminar con Dios, de tu verdadero caminar con Dios, porque acuérdate que aquí estamos de pasadita y a lo que vinimos y a lo que fuimos llamadas es a llegar a salvación, y junto con ello, en esta tierra de los vivientes, Dios te va a permitir vivir una vida en paz. Dice que veremos su misericordia en esta tierra de los vivientes, pero lo principal aquí es que nosotros caminemos con Jesús y lleguemos a vida eterna. Eso es lo más importante, que ya llegamos a luz y que ahora podemos ser luz para otros. Por eso es que debemos examinarnos. Y este es uno de los temas que a mí me fueron revelados al final del proceso, pero todo tiene mucho sentido, porque ya una vez que conocimos todo lo que hemos venido compartiendo, desde cómo es el arrepentimiento, cómo los pecados los debemos de vencer, cómo tenemos armas para poder vencerlos, es que podemos llegar a esta vida en santidad, a este caminar con Dios, y con ello traer a la luz a nuestras familias, que es para lo que estamos aquí. No nada más para que regrese el cónyuge y me haga feliz. No, es para vivir una vida en santidad. Entonces, bueno, otra situación es
que si tú tienes amor. Y aquí tú te puedes identificar en la palabra de Dios, Mateo 25:31. En esta palabra es en la que estamos sustentando esta enseñanza. Mateo 25:31. En donde nos dice que hay ovejas y cabritos en un mismo espacio. Puede haber ovejas y cabritos, y nosotros podemos estar confundidos pensando que somos ovejitas y somos cabritos. Entonces vamos a la palabra de Dios en Mateo 25:31. Y mira, aquí nos dice, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y fíjate, aquí no te está diciendo de las cosas que hay en el mundo, o sea, aquí habla de que es la misma iglesia, porque es un mismo camino el que seguimos. Dice que nuestro pastor, que es Jesús, va a separar a las ovejas de los cabritos, y dice que pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mí, Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y bueno, aquí está diciendo que nosotros podemos ser ovejas o cabritos, estar en la palabra o no estarlo. Y bueno, entonces la evidencia verdadera de que somos hijos de Dios es que nosotros tenemos amor. Y ese amor en donde a lo mejor Dios no te pide que hagas obras de caridad, ni mucho menos, pero sí te pide que con la gente que está cerca, bueno, si lo puedes hacer, qué bien, porque también eso es una evidencia, el hecho de que tú puedas y digas: yo lo quiero hacer, antes no lo hacía y ahora lo hago, también es parte de la evidencia. No que esas obras te salven, pero como hija de Dios empiezas a dar fruto, y entonces los frutos se ven, empiezas a dar esas evidencias. Y entonces dice la palabra de Dios que, bueno, nosotros dando amor es como es que nos damos cuenta, y nosotros nos podemos dar cuenta cuando yo, por ejemplo, ¿no? Pensaba mucho tiempo, si el cónyuge no quería estar con nosotras, pues ya como que nos daba igual y no lo queríamos cerca, ¿no? Nos enojábamos, hacíamos berrinche. Y entonces nosotros aquí podemos darnos cuenta cuando ya al cónyuge nosotros le tenemos amor incondicional. No importa que regrese o no regrese, sino que en verdad tenemos un amor por él. Y esto lo hemos visto en muchos testimonios ya al final, cuando en verdad decimos ya, o sea, ya no importaba, lo único que importaba era orar por su salvación. Y entonces cuando eso sucede, suceden milagros, porque Dios no nos deja así como que, ay, bueno, ya, no te regreso a tu cónyuge, sino que te lo regresa. Entonces, pero tú te puedes dar cuenta cómo es ese amor que sientes por tu cónyuge. Ahí es donde se está dando la evidencia de un fruto verdadero. Si tu amor es egoísta, si tienes celos, si tienes rencor, si tu amor es amargo, obviamente eso no es amor, pero es así como nosotros decimos querer, es como nosotros pensamos que amamos. Y cuando nosotros tenemos un verdadero amor, ese amor ya es genuino, ya no espera nada a cambio, ya no se envanece, ya no se irrita, ya no guarda rencor. Entonces tú debes examinarte: ¿cómo es mi amor hacia los demás? ¿Todavía guarda rencor? ¿Todavía se envanece? ¿Todavía es celoso? ¿Todavía se irrita?
Ahí es donde tú tienes que venir a examinarte. Por eso es que este tema es más como una pregunta, como un reflexionar ¿en verdad estoy viviendo como Dios quiere que vivamos? Y bueno, entonces, una de las características de que damos evidencia de que somos hijas de Dios, pues es ese andar en luz, ese dar amor. Y en primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, quien ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Otra evidencia que tú te puedes, con la que te puedes examinar es si todavía amas las cosas del mundo. Si todavía dices, me voy al baile, yo prefiero estar en el baile que estudiando las cosas de Dios, yo prefiero ver la televisión todo el día que ponerme a escudriñar la palabra de Dios. Pero cuando te gozas en la palabra de Dios, entonces también tú vas a decir, quiero, o sea, tú solito, ¿en verdad amo la palabra de Dios? ¿O estoy medio tibia, medio que hoy digo, no, hoy quiero ver una película, hoy no quiero saber nada de la Biblia, o ni siquiera la leo? Yo escuchaba al principio de mi proceso y durante el proceso que de repente decíamos, yo ni siquiera oro. Y entonces escuchábamos algunas otras, no, ni siquiera estoy orando. Entonces, no, ya ni siquiera abro la Biblia. Entonces, eso es una evidencia en la que no estoy andando como hija de luz. Pero dice la palabra de Dios, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esa es otra parte para examinarte. ¿En verdad te deleitas? ¿Y qué es deleitarte? Cuando amas la palabra, cuando tienes una sed de leer la palabra, cuando solo anhelas estar escudriñando la palabra de Dios, cuando quieres que Dios te revele los misterios de la palabra, cuando escudriñas cada una de las palabras, cuando tienes una duda y vas a la palabra para que sea contestada tu duda, cuando tú entras en una intimidad con Dios, ese es un deleitarte, cuando dices ya, o sea, esto me llena, porque en verdad te llena. Yo al principio del proceso decía, ay, ¿cómo será esas personas que dicen que se llenan de Dios y yo no puedo? Yo todo el día estoy triste, yo todo el día estoy cansada, yo todo el día ni quiero leer, ni quiero abrir la palabra de Dios. Y entonces, al venir a la palabra y empezar a como que más y más y más y más, va creciendo ese amor hasta que lo descubrí. Y deleitarte en la palabra de Dios es lo más maravilloso, es como ver que el cielo, del cielo cae todo, de Dios te cae todo, toda la respuesta, donde ahí ya no necesitas preguntarle a nadie más, sino que la respuesta viene de la palabra y ves como tus ojos son abiertos y entiendes la palabra de Dios. Entonces así es el deleitarte, donde estás alabando, donde estás gozándote, donde estás pidiéndole a Dios que te ayude a hacer como conforme a su palabra. Entonces ahí es ese deleitarse en su palabra. Entonces tú debes escudriñarte, ¿en esto me estoy deleitando o todavía me ganan las cosas del mundo? Entonces prefiero las cosas del mundo. Y recuerda que a Dios no le gusta lo medio tibio. Acuérdate que a Dios eso lo aborrece, o sea, no le gusta lo tibio. O eres caliente o eres frío. O sea, frío, bueno, ya, te deja ahí. Pero tibio es así como de no. Y de todos modos, tibio no eres de Dios. Entonces, y aparte, a los tibios no solo no son de Dios, ¿no? Sino que le causan algo feo a Dios, así como de no, es abominación. Entonces, y eso lo vimos en las primeras enseñanzas con citas bíblicas. Entonces aquí debes examinarte. Y mira, un proceso cuando nosotros estamos en Dios es que primero fuimos justificados. Y esta justificación es eso, la salvación. Cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y somos justificados por causa de la sangre de Cristo y recibimos la salvación. De ahí vamos a empezar a dar una evidencia de salvación, de que somos salvos, de que ya tenemos paso a la vida eterna. Y esta evidencia se va a ver, la evidencia de la salvación es una vida en santificación. Y la santificación es el proceso en el cual crecemos en santidad, crecemos en la conformidad de Cristo y luchamos para un progreso verdadero. No que este progreso nos dé la salvación, sino que es una evidencia de que soy hijo de Dios. Y quien lo hace no eres tú, es el Espíritu Santo que mora en ti. Y luchamos en progreso
y tenemos victoria sobre el pecado. Y entonces si nos apartamos, recibiremos, y entonces aquí nos apartamos para Dios y empezamos a recibir disciplina cada que nos apartamos de Dios. Y mira, esto es algo hermoso, porque aquí tú vas a comprender que a veces tienes aflicción y dices, ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas? Si yo quiero estar con Dios, si yo le busco, si yo le amo. Y entonces tú dices, si yo nada más estoy sintiendo aflicción, y entonces esta aflicción es porque Dios te está trayendo, es parte de la disciplina para que regresemos a Dios, para que no quitemos la mirada de Dios. Y a base de la disciplina, Dios te tiene, Dios te jala hacia Él. Y eso es hermoso, porque es evidencia de que Dios ya tiene un trato contigo y de que Dios no, la buena obra que comenzó en ti, no la va a dejar así. Y entonces te trae con lazos, te empieza a tratar, te empieza a tratar. Y entonces ahí viene tu lucha y ese dejar ese pecado, porque estás en un proceso de santificación. Por eso es que a veces sientes mucha tribulación y dices, yo que soy hija de Dios siento mucha tribulación. Sí, los hijos de Dios tienen tribulación porque están siendo disciplinados. Tú lo puedes ver cuando un papá educa a sus hijos y que esos hijos están bien educaditos y tú sabes que ese futuro de esos niños van a ser van a ser profesionistas, van a tener un buen empleo, van a ser gente de bien, pero fueron disciplinados. Al niño que se le dejó robar, mentir y que sabes que su camino puede hasta acabar en la cárcel. Entonces así es Dios. Y los niños que disciplinan a los niños que los dejan hacer lo que quieren, empiezan a decir, ¿no? Ay, es que mi papá a mí me pega, mi papá a mí me disciplina, mi papá me pone a hacer mis tareas. Y el que no es hijo, pues no lo disciplina, ¿no? Es así como que, ay, va haciendo lo que quiere, lo que puede, y su término no llega bien. Pero qué glorioso es ver que esa disciplina, que toda la vida que vivimos en disciplina, nos llevó a algo bien, a una ganancia hermosa, para nosotros la vida eterna. Y para quien no cree, para quien no se dejó disciplinar, pues la muerte eterna. Entonces aquí esto es algo hermoso, porque vamos viendo que si somos disciplinados, que si sentimos esa disciplina que Dios está ahí tratando y tratando con nosotros, es porque vamos a dar, es una evidencia de que estoy siendo disciplinada como hija de Dios. Entonces debes ahí glorificarte. Acuérdate que te mete a la rueda del alfarero, ahí te está disciplinando, porque eres su hija. Y como su hija no te va a dejar sin disciplina. Entonces, bueno, el creyente, ya cuando nosotros somos hijos de Dios, ya no vamos a vivir en una vida donde se practique el pecado de continuo. Todos cometemos pecado, pero ya no vamos a vivir, por ejemplo, una vida de adulterio, ¿no? Ya no vamos a vivir una vida en donde robemos, ¿no? Ya no vamos a aceptar el pecado como normal. Y la evidencia de la salvación es que vamos a tener una vida nueva. Y en 2 Corintios 13 nos menciona que el creyente verdadero se conoce por sus frutos por medio de la fe. Por eso el siguiente tema que vamos a ver son los frutos. Y de que ya vamos dando una evidencia de que somos hijos de Dios. Dios cambia el corazón de una persona, ya lo habíamos visto, que Dios quita el corazón de piedra y pone uno de carne, y entonces es aquí donde podemos aborrecer el pecado, donde antes éramos gritonas, enojonas, criticonas, chismosas, adúlteras, donde antes éramos peleoneras, contenciosas, manipuladoras, ahí ya no vamos a poder serlo, ya no lo vamos a poder tolerar en nuestra vida. No, porque igual podemos decir, no, ya no le tolero el pecado a los demás. No. En nosotros ya podemos ver ese pecado y ya no nos vamos. Yo te compartía que yo batallé mucho con la murmuración, pero ya ahora, ya después me descubrí que ya no, que ya me podía mantener firme y que ya con la palabra vencía. Ajá. Y ahí es donde tú te das cuenta y dices, no, ya Dios quitó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne, porque vas a aborrecer el pecado que cometas. La evidencia de un hijo de Dios es que vamos a amar la santidad y que nos vamos a alejar de las cosas del mundo. Nos vamos a alejar del mundo porque sabemos que el mundo nos aleja de Dios y entonces nos vamos a acercar a las cosas de Dios. Vamos a ser nuevas criaturas, vamos a vivir una vida de luz. Y cuando nosotros vamos a dar luz, vamos a iluminar en donde estemos. Y entonces ese iluminar, esa paz, va a traer a nuestros seres amados a nosotros. Empezando con el cónyuge, empezando con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia. Va a haber reconciliación con todo a nuestro alrededor.
Yo te quiero compartir algo que me pasó. Yo cuando inicié este proceso, yo trabajo en un hospital y entonces tengo una jefa a la cual quiero mucho. Pero de principio, cuando inició todo este proceso y antes, yo no me sujetaba a la autoridad y entonces era una constante fricción con los jefes, ¿no? Con las autoridades. Y entonces llegó un momento en el que me peleaba así y yo discutía hasta que cada vez eran más fricciones y yo decía, ay, como que nada más las fricciones son conmigo. Si yo era bien tranquila y ahora todo es conmigo, ¿no? Todavía haciéndome la víctima. Y llegó un día en el que le dije al Señor, tú tienes que transformar esto porque algo, no solamente es esta fricción, no solamente esta prueba, esto es algo. Y sí, era una prueba para dar frutos. Y entonces yo le dije al Señor, ayúdame, sé tú moldeándome. Y yo creo que más o menos tardé 1 año y medio con esas fricciones. Siento no haberme apurado, pero cuando le cedí los derechos a Dios, de verdad, Dios reconcilió esa fricción. Y de ser una mujer rebelde con su autoridad, pasé a ser una mujer sumisa y ponerme al servicio de mi jefa, porque aparte es mi jefa, o sea, solo que en donde trabajo es como mucha fricción, o sea, como que todos les faltan el respeto a los jefes y el Señor me mostraba muchas palabras que yo me tenía que poner muy sumisa ante la autoridad de mi jefa. Y aunque no tuviera la razón, a mí no me importaba, porque era algo que a lo mejor yo ni podía discernir si tenía la razón o no, que ella era una jefa y yo iba a hacer todo lo que ella dijera, porque aparte tampoco nos manda a hacer cosas que no estén en contra, ¿no? Que sean en contra algo mal, ¿no? Entonces cuando yo me meto en esa oración y le digo, pues ya, quebrántame lo último, entonces fue cuando hubo un cambio. Y entonces el Espíritu Santo me empezó a llevar por una oración en donde decía yo, ayúdame a hallar gracia delante de mis jefes, de mis jefas. Y entonces algo se rompió y algo hermoso pasó. Y yo te puedo compartir que toda fricción se acabó. Y entonces yo me gozaba y decía, ¿por qué antes no podía? Pero tuve que pasar por mucha disciplina. Con eso, muchas pruebas, decía yo, mucha aflicción. Yo me sentía muy oprimida, pero no estaba yo siendo oprimida. Simplemente estaba siendo tratada para poder dar fruto. Y entonces todo cambió. Dios no lo dejó así. Dios no transformó a la jefa, porque la jefa sigue siendo igual, pero cambió mi situación y ella pudo verme de manera diferente. Inclusive su mirada hacia mí es otra, como ahora puedo sentir un aprecio de ella, y no porque busque el reconocimiento de una jefa, sino porque Dios alinea las cosas. Y hay una palabra que se cumple, que si tú obedeces a tu autoridad, no vas a vivir con temor. Y entonces es todo esto en donde Dios nos quiere moldear. Y entonces empiezas a hacer luz y tienes que ser luz. Y donde hay luz hay paz. Y por supuesto que van a venir aflicciones de otro lado, de otra magnitud, en donde a veces recibimos ofensas, pero es parte del crecimiento, donde ya no nos ofendemos, donde la humildad debe visualizarse. Y creo que cada día debemos ir más allá. Creo que nos falta mucho por llegar. Yo examino y digo, hoy como que nos falta mucho, pero son pasos que vamos dando. El poder haber logrado esta fricción para mí fue un pasito que di a lo mucho que Dios quiere que lleguemos con la humildad. Yo no me considero una persona humilde, creo que Dios está tratando esa parte de humildad en mi vida, pero me deja ver pasitos. Así yo pienso que a lo mejor está uno gateando en la humildad y nos deja ver esos pasitos, o sea, nos deja ver esos destellos de humildad en ti mismo. Entonces nos falta mucho, ¿no? Si tenemos que llegar del 1 al 100, como que vamos en el 1, en el 2, en el 3, pero vamos avanzando, porque dice que así es la vida del cristiano, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Y no importa si son 100
100 pasos y vamos en el 1. No importa, lo importante es que ya nos agarramos de Dios y es que ya vimos que ese es el carácter de Cristo que quiere que demos. Entonces no importa si vamos en el paso 1 y son 100, no importa, lo importante es que ya nos dimos cuenta que ese es el carácter de Cristo y que por eso sentimos las aflicciones para poder ser moldeados. Ya nos faltarán los 99 pasos más, pero de que vamos agarrados para dar esa evidencia, para saber que en verdad estoy caminando con Jesús. Y bueno, la palabra de Dios también nos invita a entrar por la puerta estrecha. Esto nos lo dice en Mateo 7. Y andar por la puerta estrecha es andar en el Espíritu. Y dice la palabra de Dios que todo árbol bueno va a dar fruto bueno y todo árbol malo va a dar frutos malos. Entonces, cuando tú te examines y estés dando frutos malos, tienes que decir, no, ¿por qué estoy dando frutos malos? Tengo que caminar. Yo también cuando de repente digo, no, estoy dando malos frutos, le digo, Señor, redirecciona mi camino, porque es solo Jesús el que nos va a tomar de su mano. Por eso estas enseñanzas se llaman Caminando con Jesús, porque es Él de quien nos vamos a tomar de su mano como ejemplo y Él nos va a redireccionar para llegar al propósito para el cual fuimos creados. Y entonces, bueno, si somos salvos, tú debes tener esa paz y vas a empezar a dar fruto y esa será la evidencia y vendrá en ti esa paz de saber que estás caminando en el camino correcto. Aunque venga aflicción, aunque vengan pruebas, pues acuérdate que estás siendo metida a la rueda del alfarero porque eres hija de Dios, eres hijo de Dios y a un hijo no se le deja sin disciplina. Por eso es que nos vemos confrontados día a día con estas aflicciones, con estas pruebas. Y bueno, el verdadero carácter de un creyente lo vemos en primera de Juan 1:5, donde nos dice que Dios es luz y nos ha revelado. Si andamos en tinieblas, no somos hijos de Dios. Y la convicción de pecado es la evidencia de ser salvo. Cuando tú efectivamente ya dices, esto es pecado, esto no es pecado. Y para el creyente, los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que son un deleite poder conocer los mandamientos de Dios, poder conocer el diseño de Dios para tu vida y que tú lo puedas llevar a cabo. Y te debes esforzar para saber qué ha dicho Dios y cuáles son sus mandamientos. En eso es lo que debes pensar. Y bueno, las marcas de un verdadero creyente, vamos a verlas, vamos a resumirlas. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios nos ha revelado su voluntad, conocemos la voluntad de Dios y la practicamos la verdad de Cristo. Nuestro estilo de vida es basado en Cristo, como mujeres basados en una mujer conforme al diseño de Dios. Dios nos está transformando cada día y ahí es donde sentimos roces, ahí es donde sentimos aflicción, ahí es donde sentimos dolor, pero es porque estamos siendo transformados cada día. Podemos reconocer nuestros pecados, nuestras fallas y podemos discernir cuando fallamos y podemos venir a pedir perdón a quien le fallamos y a Dios. Vivimos una vida de constante arrepentimiento, vivimos en arrepentimiento y en la confesión de pecados y siempre reconocemos nuestras fallas para poderlas llevar al arrepentimiento. Puede ser con quebrantamiento, vivimos en una vida de quebrantamiento y es por el reconocimiento del pecado que estamos siendo moldeados. Estamos siendo disciplinados y dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran porque ellos verán a Dios. Y Dios constantemente está trabajando en nosotros, por eso viene prueba tras prueba, tribulación tras tribulación para nuestra disciplina. Así que hay que apurarnos a pasar esas pruebas y la vida de un creyente está marcada por la confesión y el arrepentimiento. El verdadero creyente renueva su mente leyendo la palabra, buscando la palabra y buscando la disciplina de Dios. Y dice la primera de Corintios 2:3, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el creyente tiene una nueva relación con los mandamientos de Dios y con la voluntad de Dios. Entonces aquí nuestra vida ha tomado un rumbo totalmente diferente al que nos llevó a destruir nuestro matrimonio. Ahora nuestra vida es totalmente diferente y obedecemos los mandamientos.
Y esto pues es en lo que tú te debes de examinar. Yo espero que esto haya sido de mucha bendición a tu vida y que reflexiones en tu salvación, en tu caminar, en el sendero que vas, si vas por el ancho o si vas por el angosto. Si vas por el angosto, debes tranquilizarte de que esas pruebas, de que esas aflicciones, de que esta vida angosta te está llevando por ese sendero, vas en ese sendero, y si estás en un camino muy ancho y muy cómodo, hay que examinarnos y decir, ¿estoy en el camino correcto? Bueno, espero que esto haya sido de mucha bendición a tu vida. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos y te suplicamos que escudriñes nuestro corazón. Escudriñanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber, Padre Santo, en qué camino estamos caminando. Si no estamos por el correcto, redirecciónanos, Señor, para alcanzar la vida eterna. Sabemos que el propósito por el cual fuimos llamados es la vida eterna, es la santificación. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que tú nos reveles, que tú nos ayudes a caminar contigo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos sigas enseñando, que nos sigas moldeando, que nos sigas disciplinando, Padre Santo, para que pasemos las pruebas que tú quieres que pasemos. Te damos gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir una vida en humildad. Sabemos que en esta vida, Señor, está plagada, Padre Santo, de soberbia, de ego, pero ayúdanos, Señor, a estar en este camino de humildad, a dar la evidencia de que somos hijos tuyos, a ponernos sumisos ante cualquier situación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias por haber compartido esta enseñanza con nosotros. Ya casi vamos a terminar. Ya vamos por menos en esta caminata con Jesús. Bueno, te esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones. Si este video te ha sido de bendición, por favor ayúdanos a crecer. Dale me gusta en la manita arriba, comparte con tus familiares y amigos, presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal, activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en tu canal, Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí.